Mi deseo es que la paz de Dios y la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vuestros corazones, en el nombre de Jesús. En esta preciosa tarde vamos a hablar acerca del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Un Hijo que Dios nos dio para que por medio de Él nosotros podamos llegar hacia el Padre. Un Hijo que intercede por cada uno de nosotros. Un Hijo por el cual nosotros tenemos vida eterna y salvación. Un Hijo que vino a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nuestros pecados. Un Hijo que fue engendrado en una mujer llamada María. Un Hijo de Dios. Ahí está el punto. Hay muchos sabios en la tierra con sabiduría terrenal que piensan que saben todas las cosas y viven diciendo que ellos son los que saben, que ellos son los que conocen. Y esto no se trata de sabiduría humana ni de conocer por sabiduría humana, ni que yo interpreto la cosa así, no. Y muchos de estos sabios dicen que Jesús es Dios. Ya resulta de que no es el Hijo, sino que ahora es Dios. Ahora resulta que el Hijo es el Creador. Ahora resulta ser que Dios no tiene hijos, sino que el mismo Dios es Jesús. Así dicen los sabios. Los sabios terrenales, con sabiduría humana. Y nos dice la Biblia que aquellos que no confiesen que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Padre no mora en él. El Padre no mora en él. El que no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, el Padre no mora en él. Y muchos de estos sabios suelen decir que Jesús es Dios. En una ocasión me saltó una persona a mí con que él no le creía a los apóstoles de Cristo, a lo que escribieron la mayor parte de la Biblia, que él no le creía a ellos. Uno llamado ser evangélico, cristiano evangélico, que no le cree a lo que los discípulos de Cristo escribieron en la Biblia. Imagínate. Si vive por este libro y no cree a lo que escribieron en este libro, ¿de qué sirve? La fe sin obra es muerta. Y vamos a entrar en lo que se llama el tema, el Hijo de Dios. Dios tuvo un hijo llamado Jesús el Cristo, unigénito, Hijo de Dios, único, engendrado, dice el libro de Hebreo, capítulo 1, dice que fue engendrado. Y un hijo que intercede por cada uno de nosotros. Ese Hijo de Dios intercede, dice la Biblia, que es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Cristo, hombre. El libro de Juan, capítulo 3, verso 16, nos dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios o el Hijo. O el Hijo envía a Dios o Dios envía al Hijo. Como dicen los sabios. El Hijo de Dios. Dios envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nos sigue diciendo, porque no envió Dios al mundo a su Hijo, para que el mundo sea condenado, sino para que todos sean salvos por Él. Por el Hijo de Dios, el mundo será salvo. Un hijo que nunca quiso decir, yo soy Dios. Ni lo dijo. Un hijo que mejor dijo, el Padre mayor que yo es. Un hijo que dijo, al Padre voy. Voy pues al Padre. Un hijo que dijo, el Padre que mora en mí. Dios moraba en Cristo. Cuando Cristo estaba en la tierra, Dios estaba con él. Las cosas que Cristo hacía, no las hacía porque la quería hacer, sino porque Dios estaba en él. Dios estaba en Cristo, en su Hijo, reconciliando al mundo con Dios mismo. No de que el Hijo de Dios era Dios, sino era el Hijo de Dios, pero Dios estaba en él. No vino sin la autorización del Padre, no vino sin poder. Vino con el poder de Dios, porque Dios estaba con él. Ese Hijo, que muchos dicen que Dios no tuvo el Hijo, porque dicen que el Hijo es Dios. Escuche eso, que el Hijo es Dios y que Dios es el Hijo y que el Hijo es Dios. Un enredo que solamente lo desenvuelven ellos mismos con su propia sabiduría. Pero la Biblia me habla a mí, gracias al apóstol de Dios, Nazón Joaquín, que ha estado revelando la palabra de Dios verdadera. No palabra enseñada por hombre, ni aprendida por hombre, sino como el apóstol Pablo la recibió. Así la recibió el apóstol Nazón Joaquín. No puesto por hombre, ni constituido por hombre, sino que Dios mismo ha hecho la obra. Está revelando esta palabra que la sabiduría humana no puede revelarla. La sabiduría humana no puede revelar estas palabras que están aquí en este libro, porque es algo que un humano nunca podrá comprender. Esto es locura para los que se pierden, mas es poder de Dios para salvación. Y todo aquel, dice la Biblia, que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:36. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un hijo que dijo: el Padre mayor que yo es. Un hijo que dijo: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos señores? Un Señor, una fe. Así dice la Biblia. No podemos tener más dioses. Jesús mismo lo dijo, Señor. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nuestro Dios, dijo Jesús. Porque era su Padre. Era el Padre de Cristo Jesús, que estaba en la tierra. Un hijo que cuando fue bautizado del cielo descendió el Espíritu Santo sobre él, como en forma de paloma, y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Un hijo que cuando estaba en el monte de los olivos, se le presentó Moisés y Elías, y se escuchó un estruendo y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, a él escuchar. ¿A quién le creo? ¿A la sabiduría humana o a lo que Dios escribió por medio de sus apóstoles? Pues claro que a lo que Dios escribió a través de sus apóstoles. Y eso es lo que debemos nosotros de entrarnos en nuestras cabezas. Que Jesús es el Hijo de Dios, por quien tenemos salvación, y vida eterna. El único camino hacia el Padre. Voy a preparar lugar para que así donde yo estoy, vosotros también estén. Un hijo que fue engendrado en María. Y el único camino hacia el Padre es Jesucristo. Un intercesor, el cual no es Dios, sino el Hijo intercede por cada uno de nosotros. Y la sabiduría humana dice que no, que Jesús es Dios. Imagínese usted, Dios, Hijo de María. Imagínese, con lo que saltan, que Dios es el Hijo de María. Porque todo lo que creen que Jesús es Dios, están dando a entender que que Dios es el Hijo de María. Escuchen bien, que Dios es el Hijo de María. Y María tuvo un hijo. Y tuvo más hijos. Pero Jesús, el Cristo, era hijo de Dios, hijo de María. Así es. La sabiduría humana dice que Dios es hijo de María. Santa María, Madre de Dios. Imagínense. Dios fue nacido entonces de una mujer. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, refiriéndose a él mismo, Jesús hombre, Hijo de Dios, Hijo de María. Y muchos ya piensan que Dios es hijo de María. Santa María, Madre de Dios. Imagínense, Madre de Dios, donde Dios no tiene ni principio ni fin, donde Dios es único, donde Dios no puede morir, y Jesús murió. ¿Qué cosa?
Le dejo esto para que mediten un poco. Yo espero que Dios le bendiga y que le abra vuestro entendimiento en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador.